Bienvenidas y bienvenidos a Trayecto Arte. Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de Trayecto Arte. Después de este pequeño parón volvemos con un nuevo asalto. En el capítulo anterior hablamos de literatura y salió un tema muy importante junto a Tony, y fue la importancia de la música. Y la verdad que estaba deseando tocar este tema. Vamos a empezar por el principio, como casi siempre, ¿no? El trayecto de hoy nos lleva a algo más lejos que de costumbre. Hay que decir que me encanta estar hablando de costumbres siendo este el tercer capítulo, pero en fin. Nos vamos hasta Mar del Plata, ciudad argentina de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que si estáis escuchando desde Barcelona, por ejemplo, sería un viaje de más o menos unos 10.500 kilómetros aproximadamente. Un delirio, ¿verdad? Para este trayecto he tenido la suerte de poder rescatar una entrevista que le hice hace algún tiempo a Diego Montoya, integrante de Luz París, que será la banda protagonista de este capítulo. Una banda marplatense que, si no la conocéis, espero haceros una muy buena carta de presentación y que os flipen tanto como a mí. Esta entrevista surgió ya que por circunstancias varias de la vida llegó a mis orejas Tierra de Conejos, el segundo disco de esta banda. Y os puedo asegurar que me voló la cabeza por completo. Entonces quise descubrir qué había detrás de ese disco instrumental, el cual tuve en bucle algún tiempo. Cuando tuve la oportunidad de hablar con Diego, ya le leí sus derechos y le advertí que todo lo que dijera podía ser utilizado en su contra. Lo que no le dije es que esta declaración se alargaría un tiempo. Y aquí estoy, un año y algún mes después, con una pandemia en medio, pues rescatando esta entrevista. En este encuentro virtual no solo hablamos de Tierra de Conejos, quizá el disco fue la excusa. Hablamos mucho sobre la importancia de los agentes culturales y de los artistas, en este caso ligados a la música, y el papel que juegan en la sociedad a nivel local. Es fundamental recordar lo importante que es la cultura, y más con los tiempos que corren, donde prácticamente es a la primera a la que se le aplica la tijera. Pero bien, no sigamos por este camino, que si no nos vendremos abajo. Antes de nada, aclarar que este encuentro fue virtual y por aquel entonces mi conexión era algo tremenda, así como los medios de los que disponía. Así que si encontráis algún ruidito extraño, os pido que seáis comprensivos y comprensivas. Pues sin más, allí vamos. ¿Quiénes son Luz París? Luz París nace en 2001, precisamente este año cumplen 20 años. Empezaron siendo súper jóvenes cuando se juntan un par de amigos que estudian juntos en una escuela que se llama Centro Polivalente de Arte de la ciudad de Mar del Plata. Y también algunos amigos del barrio de Diego. Todos ellos tienen un común denominador, y es que escuchan mucha música y estudiaron también música. Lo grande de todo ello es que eran compañeros, amigos y también familia, dado que el hermano de Diego, Rubén, es el guitarrista de la banda. El núcleo de la formación siempre se mantuvo, pero bueno, así como otros grandes grupos, el bajista era la figura que iba cambiando. Pero bueno, de unos años a esta parte ya tenemos la formación definitiva con Matías. Un gran drama mío personal es la maravilla de encasillar en un género musical a una banda. Es algo que se me da francamente mal, a no ser que se trate de un género muy concreto. Así que preferí delegar esta responsabilidad y que fuera Diego quien se mojara, en este sentido, y la pregunta fue clara: ¿en qué género encasillamos Luz París? Y también quería saber cuáles eran sus referentes musicales, porque un referente no musical que me dio, precisamente me encantó, fue El Mar. Pero prefiero que de eso hablemos un poquito más adelante. Así que ahí va la respuesta a géneros y referentes musicales. Los tres discos los puedo ir poniendo en subgéneros diferentes. No siempre estamos dentro del lado del rock, ¿no? Pasa que el rock es tan amplio, incluso hasta ofende decir la palabra rock. Pero nada, yo creo que quizás el primer disco es un disco más indie, y el tercero quizás también.
El segundo entra dentro de esta etiqueta que a mí no me gusta para nada, pero que es el post-rock. Sin dudas, entra ahí. Pero va un poco también por el lado de lo experimental y del rock. Mirá, me acuerdo que nosotros cuando quisimos presentar ese disco, Tierra de Conejos en Mar del Plata, lo hicimos en el Teatro Colón, que también ahí sí era un lugar de imposible acceso para que toquen bandas de rock. Y nosotros ya habíamos intentado hacerlo con el disco anterior y no pudimos. Y cuando vino un productor, amigo, un periodista acá de Mar del Plata, dijo, che, hagamos la presentación de este disco en este teatro. Nosotros dijimos, no, pero no nos van a dar este teatro porque ya fuimos una vez y nos dijeron que no. Me dice, no, pero lo voy a intentar. Bueno, entonces armamos una carpeta de presentación donde poníamos que el disco era de música experimental eléctrica. Y nunca utilizamos la palabra rock. Y nos dieron el teatro. Nos dieron el teatro porque se ve que nunca escucharon. Yo entregamos una carpeta con un disco. Se ve que nunca la escucharon y leyeron experimental eléctrica y nos dieron el lugar. Y el director del teatro, cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, se quería matar. Decía, no, se va a caer la mampostería. Decía, hacía un montón de ridiculeces. Nosotros tocábamos con el sonido del mismo teatro. Sería imposible que estuviésemos más fuerte de lo que el lugar siempre está. No es que... entonces es un poco... Estas etiquetas, viste, las vas variando, las vas inventando y funciona. Pero yo creo que sí, ponerle Tierra de Conejos entra a esa categoría post-rock, ni hablar, instrumental, experimental, y de guitarra, de indie. Quizás nosotros hacíamos un chiste cuando salió La Invasión, decíamos que La Invasión era post-pop, no post-rock. Pues una canción era más digerible, y entonces un poco va por ese lado. Pero sí, yo creo que entre indie y post-rock había me acuerdo en MySpace había una categoría que llamaba canción popular melodramática. Cuando uno tenía que buscar qué categoría es canción popular melodramática. Y siempre me gustó, nunca me animé a ponerlo, por supuesto, pero bueno, un poco es. Sí, yo creo que hay. Y bandas que siempre nos gustaron. Nosotros en Argentina nosotros escuchamos mucho Babasónicos, que es una banda de acá de Argentina bastante popular. Cuando nosotros la escuchábamos en los 90 no era tan popular, llenaba lugares para 200 personas. Después se hizo realmente muy grande. Había una banda de Argentina que esa siempre fue muy indie, muy de culto, llamada Jaime Sin Tierra, que era una banda también de canciones muy tristes, melancólicas. Y después, bueno, Radiohead, Blair, los Moway y toda esa generación de bandas también de post-rock están ahí. Esas son las relaciones directas, me parece, donde tampoco hay que tener miedo de nombrarlas, porque a veces también pasa eso, ¿no? Como que las bandas no quieren compararse con bandas que realmente... O sea, yo no tengo problema en decir que siento que le he robado mucho a esas bandas. ¿Sí? Entonces vayamos en primer lugar a Tierra de Conejos, un disco instrumental que, como os he dicho, es el segundo disco de la banda. Curiosidad que me asaltaba era este nombre, ¿de dónde vendrá o qué les inspiró para bautizarlo de este modo? Y nada, este nombre surge de un documental, donde de repente en el documental cuentan que España quería decir Tierra de Conejos, fruto de una mala pronunciación de alguna civilización. Y el nombre como que cautivó bien el nombre y lo que acompañaba ese documental. Y fue el disparador y se convirtió en el eje para todo el disco. Pero ¿cuánto tardó en gestarse este disco? Desde este disparador y esta inspiración, ¿cuánto tiempo pasó hasta que llegamos al estudio a grabar? Entre el primer disco y Tierra de Conejos hay un proceso aparentemente largo, pero quería saber cómo fue. Fue un proceso bastante largo. Nosotros cuando presentamos Dormir con el ruido de la lluvia en 2006, al poco tiempo, y nomás lo presentamos y nos reunimos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Y surgió esta idea de hacer un disco instrumental. La idea en realidad principal era hacer un disco instrumental y un disco bien de canciones, uno atrás del otro. Pero bueno, esto de ser independiente y de tener los tiempos y de tener otros trabajos y de hacer otras cosas, fueron dilatando todo el proceso. Y yo creo que las primeras canciones, como Tierra de Conejos, deben ser del 2007, digamos, del año siguiente. Entonces, más o menos el proceso llevó 3 años o
o 4 quizás, porque quizás hasta, no sé si no habremos tocado alguna canción en la presentación de Dormir, ya estaríamos tocando canciones de Tierra de Conejo. Dormir con Río de Lluvia tenía 2 canciones instrumentales, entonces ya íbamos un poco para ese lado. Y sí, el proceso fue ese, fue básicamente, habrá llevado 3 años. Nosotros nos habrá llevado 1 año y medio de composición. Era una época en la que realmente estábamos mucho en la sala de ensayo. Ensayábamos 3 o 4 veces por semana, varias horas. Y es un disco, a diferencia del anterior, Dormir con Río de Lluvia, es un disco que lo hice, que está compuesto por mí, básicamente. Y las canciones llegaban a la sala y las arreglábamos entre toda la banda. Tierra de Conejos está hecho por todos en la sala, digamos. Quizás alguno traía alguna pieza y en base a eso se generaban el resto de la canción, pero es un disco armado por la banda en sí. Por ahí Rubén Montoya, mi hermano, el otro guitarrista, fue uno de los que principalmente llevó como la vara para dónde ir en lo musical o en lo interpretativo, pero poco fue por ahí. Así que lo que hicimos fue juntarnos en una casa que tenía Hernán, los chicos, tenía la casa de Santa Clara, que es como un pueblo acá a 60 kilómetros de la ciudad, y nos fuimos una semana entera a su casa como a terminar de componer y a grabar las bases del disco. Y después fuimos grabando con Canu, Adrián Valenzuela, que es el cantante de Alto Camet, una banda bastante legendaria de acá de Mar del Plata, que es el productor de nuestro disco, y con él fuimos grabando en su home studio el resto del disco, ¿no? Y trabajando ahí, poniendo capas de sonido, de guitarras, de sintetizadores. Y todo eso llevó un proceso quizás de otro año más, año y medio, así que el disco estuvo listo para 2010. Así que sí, habrá llevado ser un proceso de 3 o 4 años. A nosotros, nuestros procesos generalmente son largos, porque incluso después de eso, nuestro siguiente disco sale en 2016, o sea que nos llevó 6 años sacar otro disco más. Pero bueno, es parte de eso que te digo de ser independiente y de no poder dedicarse completamente a eso. Es interesante ver cómo los procesos se vuelven largos por el hecho de ser independiente y no poder dedicarse de lleno a tiempo completo. De esto también hablaremos un poquito más adelante. Ahora que ha mencionado a Canu, me gustaría destacar la importancia del productor y también del mastering en prácticamente todas las producciones musicales. El productor, depende en qué producciones, siempre queda como en un lugar muy invisible. Y en este caso Diego me explicó cómo fue la experiencia de trabajar con Canu, ya que desde fuera parece una mezcla algo explosiva entre lo que él hace como productor y lo que hace Luz París. Y es increíble cómo metió mano sin miedo y cómo lo trató, pero mejor que de esto os lo cuente Diego. Realmente la figura del productor no la teníamos, como decís vos, a veces nadie la tiene muy en cuenta y es clave. Y mismo no teníamos tampoco la figura del mastering, como de alguien ¿qué va a hacer? Si ya está el disco, Canu, ya lo terminaste, se escucha re bien, ¿qué va a hacer? Y es increíble lo que cambia, lo que son los procesos, y bueno, por algo existen y por eso hay gente que se dedica a hacerlo y lo hace muy bien. Y también es parte de eso, de aprender a que hay cosas que uno puede hacer, pero hay cosas que hay que delegarlas a gente que sabe más o que son criteriosas, y que nada, es parte de aprender también a eso, a delegar y a trabajar en equipo más allá de la banda en sí. Para nosotros fue una sorpresa. Nosotros nuestro disco anterior lo hicimos nosotros, lo grabamos como pudimos, en computadoras que apenas andaban, y lo editamos, y después que lo editamos nos dimos cuenta que suena muy feo y que suena muy mal, y entonces, bueno, pero eso es como lo que sentimos cuando lo escucho, porque a partir de ahí Hernán, que era bajista nuestro en ese momento, que era el dueño de la sala donde ensayábamos, que era el bajista de Alto Camet, él nos dice: chicos, hay que trabajar con un productor, no da seguir trabajando así. Y a él se le ocurre Canu, y nosotros Canu en un principio no sabíamos si era, porque él trabaja con la música electrónica en sí, es un productor de música electrónica, de house y bueno, de pop, pero siempre ligado a la electrónica. Y nosotros una banda muy de banda de rock, de mucha guitarra, 3 guitarras, siempre distorsionadas. Entonces, bueno, lo invitamos, le hicimos escuchar lo que teníamos, y a él le pareció que estaba bien, y ahí empezamos a trabajar. Y la verdad que lo que hizo Canu sí es muchísimo. El disco no hubiese quedado así si no hubiese sido por él.
cambió muchos sonidos.